Hola clase, muy buenas tardes, bienvenidos a esta quinta sesión de su curso de diseño estructural de cimentaciones superficiales. Continuamos bajo la dirección del doctor Irán Jesús de la Cruz. Los dejo a su cargo. Bienvenidos. Gracias por acompañar. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy estoy trabajando a dos pantallas, entonces quisiera que me digan si pueden ver la pantalla donde en teoría estoy poniendo una presentación, de PowerPoint. Sí se ve. Ah, bueno. Eh, bueno, pues como les decía, nosotros estamos hoy con la sesión que forma parte del curso de diseño estructural de cimentaciones y por ahí ayer me habían mencionado acerca de las zapatas corridas. Sí. Entonces, este documento que le va a hacer llegar a la licenciada Rocío a la primera oportunidad, pues traté de colocarlo de tal manera que fuese una secuencia metodológica para hacer la revisión de una zapata corrida. Este documento, en principio, deseo reconocer que no es, los extractos que hice no son de mi autoría, pertenecen al ingeniero Alfred Aniano Canales Galeana, y lo extraje de su tesis profesional. Por ahí también le voy a hacer llegar a ustedes los 8 capítulos que conforman su tesis y lo descargué de este prontuario que es parte de su universidad. Entonces, lo que yo hice fue extraer la información, colocarla en forma ordenada para que pues esto nos sirva como una guía en el desarrollo de nuestra sesión. Voy a explicarlo de manera, ahora sí que en calma, en secuencia, y posteriormente les voy a mostrar a ustedes cómo muchos de estos procedimientos ya se resuelven usando hojas de cálculo. ¿Sí? Ok. Por ahí en el chat están poniendo unos mensajes. Deseo que todo salga bien, que no les pase nada en su tránsito a su hogar. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Entonces, el documento versa en principio sobre el diseño de una zapata corrida. Entonces, siempre en el diseño de la zapata corrida es importante entender que yo, aunque el muro tenga una longitud muy grande, yo generalmente voy a trabajar de la zapata corrida una longitud unitaria, ¿sí? Ya sea una zapata corrida intermedia. Sea una zapata corrida intermedia o de lindero, yo debo tomar siempre en cuenta que voy a estar tomando de referencia una longitud unitaria, es decir, en metros equivale a 1 metro, y si lo volvemos centímetros, aquí estaríamos hablando de 100 centímetros. Nosotros vamos a usar el análisis de los esfuerzos y lo que ocurre en ese metro de longitud y lo vamos a extrapolar en los metros restantes que tenga nuestro muro que está cimentado con esta zapata corrida. Entonces, eso lo quiero retomar porque lo menciona el autor de este documento en esta parte. ¿Sí? Si yo tengo una zapata corrida, esa zapata corrida yo sé que está a una cierta profundidad. ¿Sí? Y por ahí en una sesión previa también me mencionaron, doctor, ¿qué pasa en relación con el volumen de tierra que tiene encima la zapata? ¿Dónde se toma en cuenta? Bueno,
pues hay que tomarlo en cuenta como parte de el valor o la resistencia neta que va a tener el suelo. ¿Sí? De la normativa hemos estado manejando que el valor de la resistencia del suelo se simboliza o se representa usando la letra R. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues si el suelo tiene una capacidad de 20 toneladas por metro cuadrado, a esos 20 toneladas le voy a considerar el efecto del relleno, porque el relleno que tiene la cimentación encima para enterrarla, pues es un peso que va a reducir la capacidad de carga. Entonces, pues hay que hacer los ajustes y a eso se le conoce como reacción neta. Luego, en el caso de la carga axial, sabemos que al hablar de la carga axial, pues nosotros vamos a tener una descarga distribuida en una longitud. ¿Sí? Esta carga distribuida en esta longitud, pues es el producto de lo que se descarga desde los diferentes sistemas de piso, ya sea azotea, entre pisos, el peso de los muros, ¿sí? Y ese valor de esa carga, aunque para nosotros pudiera parecer puntual, en este caso es una carga distribuida en una longitud de 1 metro. Doctor, ¿cómo determinamos el ancho de la zapata? Bueno, ese ancho se va a determinar de manera similar a lo que hicimos con las zapatas aisladas. ¿Sí? Esa es la misma, va a ser de la misma forma. Y la ecuación es igualita. ¿Sí? Nosotros vamos a decir que la resistencia del suelo, ¿sí?, debe ser igual o mayor a la relación que genera el peso que se transmite de la estructura dividido entre el área de la cimentación. En este caso, de la zapata. Si el peso de toda la estructura que se descarga en ese muro, donde va a haber la zapata corrida, dividido entre el área de la zapata propuesta, es igual a la resistencia del suelo, esto está muy bien. Esto es palomita. Esta resistencia, recordemos que proviene de un estudio de geotecnia, ¿sí?, y es un valor que yo no puedo superar. ¿Sí? Si al hacer la división de la W, que es el peso o la carga transmitida a la cimentación, entre el área, yo veo que es mayor que R, ¿qué puedo hacer? Pues puedo incrementar el valor de esta área. Conforme yo haga más grande esta área de la zapata, el valor de el esfuerzo pues se va a reducir. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo siempre he tenido la duda de la profundidad de este tipo de zapatas. Ujú. Siempre nos basamos en la mecánica de suelos, que es la que nos dice hasta qué profundidad, pero en otros libros he encontrado que manejan 1/3 de la altura del edificio. Entonces no sé cuál sea lo correcto. Lo correcto aquí es lo que nos determine la mecánica de suelos. Y eso va por esta razón. Voy a ver si lo encontramos por aquí.
Si pueden ver mi pantalla, nosotros tenemos que esta es una zapata, ¿sí? Esta zapata genera una distribución de esfuerzos y estos semicírculos o zonas corresponden a lo que llamamos bulbos de presión. Aquí quiero que observemos que la zona próxima del suelo, ¿sí? Debajo de la zapata, puede estar recibiendo una presión que se llama Q. Conforme avanzamos en la profundidad, ¿sí? Que está en esta escala vertical que va desde cero, debajo de la zapata, y va incrementando en una proporción relacionada con el ancho, ¿sí? Yo quiero que vean cómo la presión o el esfuerzo debajo de la zapata va reduciéndose en una cierta medida, ¿sí? Por ejemplo, el estrato de suelo que se encuentra en un grosor que corresponde en el orden de medio valor del ancho de la zapata, recibe todavía el 70% de la presión de la zapata. Si llegamos a una profundidad de un ancho o una profundidad igual al ancho de la zapata, la presión anda en el orden del 35%. Y luego, si llegamos a un estrato que se encuentra a una profundidad del orden de 1.5 veces el ancho de la zapata, es cuando se tienen esfuerzos que son del orden del 20% del esfuerzo que se aplica a la zapata. Oiga, a ver, ¿cómo está la respuesta que usted me brinda? Ah, bueno, pues voy aquí y voy acá a mi presentación y pego la figura. Le voy a quitar un pedazo, que es lo que no voy a utilizar, con la intención de poder amplificar un poquito más el gráfico. Y aquí voy a esbozar cómo debajo de la cimentación, a nivel de cimentación, aquí puede haber un estrato, y puede haber otro estrato, aquí puede haber otro estrato, aquí puede haber otro estrato, y tal vez aquí. Cada este espacio delimitado por estas líneas rojas es un estrato de suelo con propiedades parecidas o que pudieran ser diferentes. Cuando el geotecnista nos establece una profundidad de desplante, aquí está el suelo, y viene por aquí viene la zanja, ¿sí? Esta es nuestra profundidad de desplante, se define con la variable de F. Esa profundidad de desplante está asociada con las características del suelo que tengo aquí arriba, en la superficie o en los estratos más someros, ¿sí? Y luego está asociado con las características que tengan los suelos en la estratigrafía del mismo. Se busca en el estudio geotécnico que esta zapata se sustente sobre un estrato de suelo, en este caso el S1, que le brinde las mejores condiciones para que la zapata no se asiente ni punzone el estrato de suelo, es decir, lo penetre. Oiga, y ya lo entendí, entonces si me dices 1 metro, pues quiere decir que a ese metro está el estrato que es más consistente, es el más conveniente. Si me dices que 1,20, pues está viendo también llegar tal vez al estrato número 2. Pero también con este bulbo que le fui mostrando a ustedes esto, quiero compartir con ustedes que es importante el estrato de suelo que está debajo de la cimentación, pero también se tiene un efecto en los estratos que están debajo. ¿Sí? Fíjense,
La cimentación se deposita sobre este estrato S1, pero el efecto de esa presión en el estrato S1 tiene influencia en el estrato 2, en el estrato 3, y tenemos desde un valor que va de 0.7 veces la presión original hasta un valor mínimo de 0.20. Entonces, imagínense que este estrato fuese, no sé, una maravilla, fuera durísimo, una capacidad de carga elevada, ¿sí? Pero por cuestiones geológicas, este estrato, el S2, tiene una mala capacidad o es muy deformable. ¿Qué va a pasar cuando apoye la cimentación en S1, pero también tenga efecto en el S2? ¿Ustedes consideran que la cimentación va a quedar segura así? Imagínense que este suelo es muy fuerte y el de abajo es un suelo muy blando, muy rígido y muy blando, el de abajo. Oye, a S1 no le hace nada, pero S2, chíspale, S2 está recibiendo 0.7, el 70% del esfuerzo y ya no puede, ¿sí? ¿Me doy a entender? Entonces, lo que tendría que hacer en respuesta a lo que me consulta el compañero es, aunque yo tenga este suelo S1 aquí, tal vez no lo voy a poder usar. Entonces, tal vez eso me va a implicar que yo tenga que excavar mi cimentación un poquito más hacia abajo, llegar a este estrato porque inmediatamente este no es muy bueno, pero puede ser que el S3 sí sea mejor. Esas decisiones, esos casos o escenarios, nos los determina el perfil estratigráfico. Me dice cómo están las capas de suelo. A veces, por ejemplo, en Yucatán se da que la primera capa es roca, pero la S2 es una caverna. Entonces, pues se tiene que tomar una decisión de rellenar la caverna o de revisar si esta cimentación puede pasar la profundidad de la caverna y llegar a S3, donde de nuevo es un suelo firme. Ujú. Sí me brindé claridad en su respuesta, en mi respuesta, arquitecto Jaime. Sí, gracias, doctor. Ahora, vamos a ver el siguiente escenario también que es normativo. Los reglamentos de construcción, pues podría decir de antes, establecían lo siguiente, que el mínimo de desplante que se le daba a la cimentación debía ser del orden del ancho de la misma, ¿sí? Si tu cimentación tenía un ancho de 1 metro, el mínimo de profundidad a desplantar era de 1 metro y era pensando en darle un anclaje, un agarre a la cimentación en la masa de suelo, ¿sí? Pero esa disposición se quitó y en los reglamentos actuales yo no lo observo. Compañero César, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Eh, Me queda ahorita la duda, la cuestión de que normalmente tomamos en cuenta en la mecánica de suelos la resistencia que nos marca el ingeniero que hace el estudio geotécnico de mecánica de suelos y trabajamos ese valor para sacar los valores de la cimentación. Pero normalmente también están las recomendaciones para hacer la mejora del suelo, o sea, normalmente se mete un material inerte y se compacta para mejorar el Ujú. suelo. Y ahí yo nunca he oído la cuestión de que se tome en cuenta algo para ese mejoramiento del suelo que se hace. ¿Qué nos comenta de eso, doctor? Bueno, eh, el mejoramiento tiene dos posibles aplicaciones. Una
es en términos de mejorar la resistencia del suelo y la otra en mejorar lo que llamamos su rigidez. ¿Sí? Si yo tengo un suelo que es muy resistente, pero es muy deformable, el mejoramiento va a impactar en reducir esa capacidad de formación, abatir los asentamientos. Su capacidad de carga no es una propiedad que yo quiera intervenir, pero también puede aparecerse al revés, o puede darse el caso que quiera mejorar las dos. Entonces, de la pregunta de qué quiero mejorar, va a dar como resultado el procedimiento a seguir. ¿Sí? A veces la mejora del suelo consiste simplemente en combatir, por ejemplo, la presencia de arcillas expansivas. Oiga, las arcillas expansivas. Nos vamos por aquí y vamos a ver aquí procedimientos para cimentaciones, arcillas expansivas. Si se da cuenta, en este documento que extraje del prontuario de la UNAM, va a darse cuenta que se trata con arcillas expansivas, una manera de controlar la presencia de la expansión puede deberse, aquí lo debe decir, la colocación, estoy buscando un texto donde diga la colocación de alguna capa, ahí está. Ahí está, mire. Por ejemplo, en losa de cimentación se lo dice. En el inciso 4A13, si yo coloco una losa de concreto sobre suelos expansivos, una manera de abatir esos efectos es a través de usar un mejoramiento, pero vea cuál es el mejoramiento. Si no se logra ver, me dicen, la capa de mejoramiento dice, debe estar formada por un material de baja expansibilidad. ¿Cuál? Arena limosa o un limo arenoso. Oiga, ¿en qué factor o en qué variable influye ese mejoramiento? No mejora ni la resistencia, no mejora la rigidez. ¿Qué mejora? Es una mejora que me evita el efecto de las arcillas, el efecto nocivo de las arcillas expansivas. Es decir, que las arcillas expansivas me rompan los pisos en mis edificaciones. También dice que una mejora puede ser el empleo de la misma arcilla, pero con cal. ¿Sí? Entonces, usted me pregunta, y es una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuál es el papel de los mejoramientos? Mi respuesta concreta es mejorar la rigidez, mejorar la resistencia o controlar efectos como la expansión en cierto tipo de suelos donde se quiere cimentar. Usted me dice si queda alguna duda, alguna pregunta. Sí, pero a final de cuentas la cuestión es, como le decía, normalmente a la hora que los ingenieros hacen el cálculo estructural de la cimentación, pues yo lo que he visto es que únicamente toman en cuenta el estudio de mecánica de suelos y en ningún caso he visto que eh, le hagan alguna adaptación por la mejora al suelo que a veces recomiendan los mismos estudios de mecánica o de geotecnia. Bueno, Entonces, entonces eso sí es una práctica que hay que corregir.
Si Claro. por ejemplo a mí me dice el informe geotécnico que se recomienda retirar el material de ciertos estratos someros por la presencia de contaminantes, por la presencia de material vegetal, yo debo atender esa indicación y lo que decía hace rato con el compañero, eso me va a determinar a mí la profundidad que debo sugerir desde el punto de vista estructural para no depositar mi cimentación en un estrato que tal vez tenga materia orgánica o algún estrato que sea un tipo de suelo o roca muy frágil, ¿no? Pero yo necesito interpretar el reporte técnico del geotecnista, consultar cualquier duda que yo tenga y de alguna manera buscar conciliar entre los dos lo que mejor sea para el proyecto. Sí se debe atender, definitivamente. Sí, porque este mejoramiento del suelo también nos puede ayudar a que la cimentación no se vaya tan profunda, sino a la hora de darle una mejor calidad al suelo y se pudiera en un momento dado mejorar la resistencia del mismo, pudiéramos en un momento dado eh, no poner la cimentación tan profunda para ahora sí que no tener tanto costo en la estructura, sino nada más con el puro mejoramiento del terreno. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con usted. Si uno no tiene ese diálogo o no esa colaboración interdisciplinaria, pues sí, podría pensar que la cimentación tiene que estar 3 metros de profundo y pues sí, sería más costoso todo. Gracias, doctor. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Se entendió la explicación? Sí, Inge, doctor. en resumen, el 0.7 que se ve en S2, entonces nos indica que es el 70%, bueno, nos resistiría el 70% de la carga del edificio. Que se transmite. Este bulbo de esfuerzo me está diciendo aquí que en esta profundidad, en esta, se está recibiendo en el suelo el 70% del esfuerzo que estoy aplicando aquí. ¿Sí? Si este esfuerzo Q es del orden de, no sé, 6 toneladas sobre metro cuadrado, quiere decir que aquí hay 4.2 en esta profundidad. Hay 4.2 toneladas de esfuerzo en el suelo. ¿Sí? A esta profundidad de estas 6 toneladas hay 2.4 aproximadamente. ¿Sí? Y en esta hay 1.2. ¿Sí? Esto también en el uso de algún software, ustedes lo pueden ver usando esta figura. Miren, cómo la carga que aplico sobre una zapata se va distribuyendo con respecto a la profundidad. ¿Sí? La zona en color rojo son los valores de esfuerzo más altos y digamos que se va disipando. Se disipa en la profundidad y en un ancho, lo que forma esta especie de ojiva, o también se llama bulbo de esfuerzos. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque si yo combino y, y voy a ponerlo acá. Si yo combino zapatas de diferentes tamaños en una cimentación, porque me pareció lógico, o sea, voy a poner zapatas y todo lo voy a resolver con zapatas aisladas, zapatas corridas. Quiero que observen que en esta misma masa de suelo, modelada en elementos finitos, se tienen
dos zapatas con diferentes áreas o geometrías. ¿Sí? La de la derecha es más grande, la de la izquierda es una zapata más chica, pero la presión sobre ellas es la misma, a razón de metros cuadrados. La zapata más chica genera un efecto o una influencia que en pocos estratos se puede disipar, miren. Pero la zapata más grande logra influir en una mayor cantidad de estratos o incluso en una mayor profundidad. Sí se entiende ahí, sí se observa. Sí, Entonces, con eso dígame. bueno, con eso me queda claro. Bueno, entonces, suponiendo que ese uno dice que, bueno, en ejemplo, que la carga que estaría recibiendo sería de 4.2. Si Ujú. en este caso ese suelo no resiste o sea, no resiste el peso del edificio, es donde podemos tomar la decisión de cambiar a otro tipo de cimentación, ¿no? Como a una losa. Exacto. Ese tipo de análisis son los que nos va a llevar a modificar el ancho de la zapata e incluso el tipo de cimentación. Porque buscando no generar confusión, imagínese usted que incremento esta superficie, ¿sí? Y ya las dos fuerzas las transmito solo con un mismo elemento, eso va a ayudar a que se disipe o se reduzca el esfuerzo en el suelo. ¿Sí? Aquí otra figurita, miren cómo se ven los pulpos de esfuerzo. Igual, si ustedes me dicen, doctor, ¿qué es más conveniente? Aquí, miren, aquí están tan cerca las zapatas que los bulbos se traslapan. Oiga, si esto sucede así, esto también fomenta ciertos comportamientos en el suelo, claro. ¿Sí? Porque vean, las mismas zapatas juntas, vean hasta qué profundidad se tiene el 10% del esfuerzo. Y al alejarlas un poco, se reduce la profundidad. Este pedazo de suelo ya no tiene participación en la descarga. Pero al juntar las zapatas, los bulbos de esfuerzo se traslapan y llego a tener una influencia en un estrato mayor, a mayor profundidad. Entonces, si yo veo esto, pues tal vez para mí lo más fácil sea generar aquí una zapata combinada o generar una losa de cimentación para que este bulbo reduzca un poco y no me afecte a los estratos más bajos. Son decisiones que yo puedo tomar con base en los análisis que hago, ¿no? Me dice usted si se entendió, ingeniero. Sí, 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 doctor, muy claro. Una pregunta más. Ayer Ujú. entré tarde a la clase. ¿Se va a hacer algún análisis, algún diseño de la contratrave en las zapatas ahí corridas? No, no lo tengo planteado, pero por ahí en el material que les compartí, o que les voy a compartir, ahí viene un desarrollo del diseño de la contratrave. Si ustedes tienen oportunidad, lo revisan y cualquier duda me la hacen saber y con gusto yo les explico. Ok, sería todo de mi parte, doctor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos en el proceso siguiendo la secuencia y íbamos a definir lo que es el ancho de la zapata. Entonces decíamos que si la fuerza o la descarga de la cimentación la dividimos entre la de la cimentación, esto debe ser igual a la resistencia reportada en el informe geotécnico. Esta área de la cimentación o la zapata, si ustedes recuerdan, pues esta área es
lo que es la base de la zapata. ¿Sí? Entonces, esa base de la zapata, esa base es el producto de lo que es el ancho de la zapata por el largo de la zapata. Entonces, yo en esta fórmula de el esfuerzo, yo puedo reemplazar el área de la zapata por el producto de el ancho por el largo. Y reescribo esta ecuación así. A de Z va a ser igual a W, que es la descarga, dividido entre G. Esto que está aquí es lo que yo tengo acá. Despejé el área de zapata porque es lo que yo requiero saber. Pero a su vez, el área de la zapata es el producto de el ancho por L. Entonces, si este ancho vale, perdón, si este largo vale 1 metro, entonces de este cociente sale el ancho de la zapata otra vez. Y todo esto que está aquí es igual a lo que hicimos con la zapata aislada. ¿Sí? Aquí está. Luego de hacer ese cálculo de ese ancho, pues ya podemos proponer este valor, que es B. Quiero que vean y me dicen si se entiende. Aquí tengo la zapata, aquí tengo su ancho, ¿sí? Y estas flechitas verdes que están aquí es la reacción que el suelo hace a la carga que recibe de la cimentación. Entonces, si tratamos con una zapata intermedia, pues la zapata intermedia va a tener dos alas, ¿sí? Izquierda, a la izquierda y a la derecha. Esas alas se pueden analizar, si queremos saber las demandas por flexión, como si fuese una viga en cantilever. Por ahí en la clase pasada se los compartí, era una viga algo así. Del empotramiento, y este valor de esta carga distribuida sería el valor de R. Esta viga en cantilever genera un diagrama de momentos que está ilustrado aquí abajito. ¿Sí? Es una parábola, ¿sí?, que va de 0 en el extremo a un valor máximo al pie de donde va a ir el dado o donde se va a conectar la zapata con la columna. ¿Sí? ¿Cómo se calcula ese momento que genera por flexión? Se calcula con esta ecuación. ¿Sí? Esa ecuación está en el procedimiento que les dejo, está aquí. Con ese valor de este momento, ¿sí?, y proponiendo un valor de H que nos dé después un valor de un peralte efectivo, es que se calcula el acero de refuerzo, y eso es esta fórmula que está aquí. Esta fórmula está en la diapositiva anterior, donde hicimos el análisis de la zapata aislada. Es la misma ecuación. Aquí ya no la, ¿cómo se llama? No la sustituí, porque lo que yo quería era que ustedes tuvieran la secuencia de pasos de manera secuencial. Este índice de refuerzo, Q, que es un parámetro de diseño estructural de concreto, luego se convierte en un parámetro que se conoce como porcentaje de acero de refuerzo. Con ese porcentaje de acero de refuerzo se hace el diseño por flexión. Por su parte, tenemos la revisión que se hace de la zapata considerando la demanda por portante. En este caso, para las zapatas corridas, no hay demanda por penetración. Solo hay revisión como
demanda por cortante como si fuese una viga. ¿Cómo se calcula esa demanda como viga? A través de esta ecuación. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que se aplica de cortante a la sección. Esto que está aquí es lo que resiste la viga, perdón, la zapata en su losa por cortante. ¿Sí? Y aquí se va a comparar el valor de BU, que da acá arriba, se va a comparar con el valor de VCR. Si el valor de VCR es mayor que el valor actuante de BU, eso significa, y se lo dejo aquí, que se aceptaría el peralte propuesto a la sección o a la zapata. Si resulta ser que BCR es menor a BU, entonces esta zapata no se acepta y se tiene que incrementar esta parte de aquí. Y este parámetro de aquí se conoce como H. Oiga, doctor, en el caso de la demanda por cortante, ¿puedo agregarle más acero y va a cubrir? Sí, sí se lo puedes agregar, pero no es tan influyente el acero como lo es el grosor. ¿Sí? Por lo que decíamos, por cortante, la zapata se va a intentar quebrar aquí. Entonces, lo más conveniente es incrementar el grosor de la zapata para que esas fuerzas no hagan fallar a la zapata por cortante. No es tan crítico el acero, es más crítico en este caso el grosor. Podría decirse en el caso de José Manuel que sí los pozos de aire. ¿Ok? Si ya con estos dos datos anteriores yo quiero saber cuánto acero debe llevar la cimentación, aquí les dejo las fórmulas que habíamos visto también en la clase anterior, pero yo las hice con el apuntador, ¿no? Aquí está la fórmula para calcular el espesor. Y por ahí en algún momento en la clase me preguntaron, doctor, si esta fórmula te da la separación, ¿cuáles son los valores máximos? Y entonces la misma normativa te lo dice. El espesor máximo, la separación máxima del acero de refuerzo es 3.5 veces el grosor de la zapata o 50 centímetros. El menor de estos dos. ¿Sí? Oiga, ¿y esto a mí para qué me sirve si pues yo no soy diseñador de estructuras? Pues bueno, si tú ves en un plano que el acero de refuerzo de una zapata está a 70 centímetros y ves que dice 70 centímetros, pues de lo que aprendiste en este curso, sabes que ese es un área de mejora, ¿no? Que algo no está bien ahí. O si se te hace fácil este valor es, si la zapata tiene 20 centímetros o 15 centímetros, pues puedes multiplicarlo por 3.5 y eso te da un estimado de cuánto es de la separación máxima. Pero de estos dos parámetros es el menor. ¿Sí? Si hablamos del acero por temperatura, también lo vimos en la otra clase, aquí les dejo la fórmula, ¿sí? Y les comparto el link de lo que es la página donde yo descargué esta tesis. Yo por aquí les digo, se la voy a compartir a la licenciada Rocío, porque a mí me pareció que pues es un libro bastante ameno. Lo fui bajando por capítulos. A ver, este capítulo no es muy gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, capítulo 3. Por ejemplo, te da el capítulo 3 criterios y te habla de la capacidad de carga, del espesor, y tiene algunas figuritas que pues nos pueden ayudar a ir guiándonos y ir entendiendo cuáles son esos parámetros que aparecen en la fórmula. ¿Sí?
Vuelvo a reiterar, no es de mi autoría, yo solamente tomé las imágenes que yo requería para la explicación, pero yo siento que este libro les puede ayudar a ampliar su panorama al respecto. Yo por ahí eh, hice hace un tiempo una plantilla, ¿sí? Y en esa plantilla que les presento en la pantalla, pues es una manera más simple de reducir el cálculo y de dedicarle más tiempo a la comprensión, ¿sí? Entonces, yo les exhorto a que con alguien que sepa, pudieran ustedes crear su propia plantilla y esto nos ayuda de alguna manera que pues se le dan simplemente los parámetros, ¿sí? Y pues la plantilla de manera gráfica te hace la revisión, ya sea por las propiedades, te hace la revisión por estabilidad, te hace la revisión por flexión, te hace la revisión por cortante, y eso te ayuda mucho a ti a poder tomar decisiones. Por ejemplo, ir revisando los grosores de la zapata, ¿sí? Y aquí dice, por ejemplo, que para este caso no cumple. Entonces, se reduce mucho el tiempo, te calientas menos la cabeza y favorece el hecho de que puedes ir viendo los efectos que tienen tus decisiones. Miren, como para este caso una zapata con 2 metros de ancho, con estas descargas, pues no, simplemente no da. Aquí podremos viendo la profundidad del plante. Muchos de nosotros utilizamos hojas así para que esto nos ayude a tener una mayor claridad de lo que estamos evaluando y no nos quedemos en la parte de simplemente ser operadores de fórmulas, ¿sí? Entonces, estas plantillas son pues bastante convenientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, este gráfico nos dice los esfuerzos debajo de esta zapata. Estos esfuerzos no deben ser mayores que lo que resiste el suelo. Oiga, ¿y usted cómo sabe cuánto resiste el suelo? Porque es un dato que le doy a la plantilla aquí. Y pues tener ese tipo de herramientas ayuda mucho, definitivo, y pues favorece mucho. Sí, la revisión por estabilidad es la revisión por volteo. No, en ese caso no está en venta, la verdad. Esta es ahora sí que un trabajo colaborativo y pues estoy desarrollando un software. Cuando lo tenga terminado, con gusto lo comercializo, pero pues es una hoja de cálculo que ahora sí que la diseñé especialmente para mí, ¿no? Si me comprometo en poco tiempo mostrarles una aplicación que puedan incluso correr en sus dispositivos móviles y me dará más gusto que sea esa y no esta, que pues, no sea tan fácil, ¿no? Acá está. Aquí están las dos, Rodrigo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, ¿pudiera repetir, por favor, lo que nos comentaba como para una revisión rápida? Es el espesor por 3.5. Ah, sí, está aquí. Si hablamos del acero de refuerzo de una
una zapata, acero por refuerzo por flexión, se utiliza esta fórmula para calcular la separación de cierta parrilla hecha de cierto diámetro de varillas, ¿no? En este caso, este valor de la separación debe ser menor o igual al menor de estos dos. Es decir, si aquí, por ejemplo, en la separación me diera 100 centímetros, ya, esto me dio la fórmula. Ahora, ¿cuál es el valor máximo? Pues yo no puedo poner 100 centímetros. ¿Cuál voy a poder poner? Pues voy a evaluar 3.5. Voy a averiguar cuál es el valor de mi H, que en este caso podría ser 20 centímetros. Y esto, si no me equivoco, me va a dar 70, ¿no? Y voy a evaluar el segundo parámetro, que es 50. De estos dos, del 3.5 y del 50, voy a agarrar el menor. En este caso, este es el menor. Y este menor lo voy a comparar con 100 y voy a elegir el menor de estos dos. Por lo tanto, la separación final de las varillas de refuerzo por flexión va a ser de 50 centímetros. ¿Ahora sí se entendió? Va a ser de 50 centímetros. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno. Bueno, estoy terminando de hacer un modelito para que vean ustedes lo mismo que ayer. Lo de las zapatas, corridas con un suelo modelado en una cama de resortes. Quisiera pedirle que me den, no sé, unos 15 minutos para que yo lo pueda terminar y lo podamos conversar. Y sería como este receso para que si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, con gusto sobre el tema de zapatos corridas lo podamos atender. ¿Me permiten esos minutos? Sí, doctor. Ok, Damos pausa, receso, si gusta, doctor, para que sí, aprovechemos el espacio y también descanse la clase. sí. Bueno, vamos a ver si ven mi pantalla. Ahí está. ¿Ahí si la ven? Sí. Sí, Bueno, este ejercicio es el mismo que se estuvo revisando la clase anterior. Es el mismo modelo. Lo único que hice fue intervenir el sistema estructural de cimentación. Por ahí alguien de ustedes comentó sobre si podría mostrar cómo lo elaboré. Entonces voy a hacer como la secuencia breve en relación con ello, ¿no? Lo primero que hago en este caso es desactivar estos elementos que pues no los requiero ahorita, ¿no? Lo que es la superestructura. Y teniendo la losa de cimentación modulada con elementos finitos, con una dimensión de medio centímetro en cada uno de sus lados, pues si se hace la revisión, aquí desactivé uno, te lo voy a volver a activar. Si tengo elementos de medio centímetro, medio metro, pues reviso los cálculos de la cimentación y veo que lo que son las zapatas del lindero que van sobre el eje extremo izquierdo y extremo derecho, pues el diseño me pide una zapata del orden de 1 metro. Entonces son 2 filas de estos elementos. Y en la cimentación central también me pide 1 metro, entonces le doy un cuadrito a cada uno de los lados, ¿no? Entonces aquí se puede ver
cimentaciones de 1 metro colindantes, cimentaciones de 1 metro intermedios. ¿Sí? A partir de ello, y tomando en cuenta la información que me da la geotecnia, pues tengo que generar una cama de resortes para modelar la deformabilidad o la rigidez del suelo. Entonces, el estudio de geotecnia me reporta un módulo de balasto o coeficiente de reacción del orden de 2 kilogramos sobre centímetro cúbico. El suelo solamente refleja resistencia a la compresión, no puedo modelar el suelo estirándose, entonces le configuro aquí que solamente modele compresión. Le doy a aplicar, le doy cerrar, y ya tengo aplicado sobre todo lo que son las zapatas de la cimentación, esa cama de resortes. Posterior a ello, ya teniendo modelada esa cimentación, pues ahora lo que hago es hacer el análisis. Entonces voy a centrarlo, voy a guardarlo y le voy a pedir que haga el análisis. Lo que observen a ustedes aquí en pantalla es la condición deformada, es decir, cómo se generan los asentamientos y las deformaciones en la cimentación propuesta. Esto que ven aquí son los resortes debajo de la zapata, ¿sí? Y si yo quiero ver de alguna manera la magnitud de estas deformaciones, le pido al programa que me muestre estas deformaciones en un espectro de colores. Entonces puedo aquí hacer la simulación y esa simulación nos permite ver cómo la cimentación pues, se adapta a los esfuerzos transmitidos al suelo. Por la escala de las deformaciones, es leve lo que se logra observar en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, que la cimentación se flexiona. La cimentación en general de la casa se flexiona. Y eso está asociado a al valor del coeficiente de balasto que se le dio y a las propiedades de las cadenas de cimentación. Si nosotros tenemos este caso y resultase que esa deformabilidad de la cimentación es muy fuerte, pues se puede incrementar la rigidez a flexión de las cadenas de cimentación o contratraves para reducir estas deformaciones. O en este caso, lo mencionamos hace rato con el arquitecto César, si yo veo que el coeficiente de balasto me reporta deformaciones muy fuertes en el suelo, puedo mejorar el suelo para reducir su deformabilidad. Entonces, esto aquí en la simulación, yo le puedo poner stop, me voy a la vista en planta y puedo observar que para puedo leer aquí las deformaciones de la cimentación. Aquí tengo deformaciones del orden de 0.30 centímetros. Es decir, no llegamos ni a 1 centímetro de deformación en el extremo izquierdo. En el centro tengo 0.25 y en el otro lado tengo 0.25. Quiere decir que hay una mayor deformabilidad en el extremo izquierdo de la cimentación. Eso se puede deber a que tal vez sobre este eje, ¿sí?, existe una mayor descarga. Tal vez ahí están concentrados la mayoría de los muros en los diferentes niveles del proyecto, mientras que en el otro pues hay menor esfuerzo, ¿sí? Hacia la zona central tenemos 0.26 y hacia lo que es la fachada tenemos 0.27, ¿sí? Oiga, doctor, y esto, si bien me está diciendo usted que las deformaciones son menores a 1 centímetro, ¿cuál sería otra utilidad? Pues otra utilidad de esto sería verlo ya no solamente a nivel de la cimentación, sino de poder observar esa pregunta que a veces nos hacemos: oye, ¿por qué en ciertos lados o ciertos muros
de la casa se observan grietas que nosotros no. Entonces, vean que aquí ya tengo el modelo completo y se puede ver cómo hacia el extremo, en este caso, el lado izquierdo de la casa, pues se tienen deformaciones verticales, es decir, en la dirección del asentamiento de la casa, del orden de punto 30 a punto 40, ¿sí? En el extremo izquierdo, que en el extremo derecho no se presentan en todo el eje. Miren, aquí son menores. Punto 26, punto 27, punto 27. Entonces, eh, esto es un proyecto chiquito, ¿no? Pero se observa cómo los asentamientos que está manifestando la cimentación, pues están concentrados hacia el eje izquierdo. Esto nos podrá servir como, oiga, ingeniero estructural o oiga, ingeniero geotecnista, ¿cómo podría hacer para que estos esfuerzos o estos asentamientos fueran más uniformes? Pues una manera sería rigidizar un poquito más la cimentación o hacer alguna intervención en el suelo, ¿no? No sé, mezclarlo con cemento, con cal, ¿sí? O cambiar el estrato donde estoy cimentando mi edificación. ¿De acuerdo? Si yo quiero diseñar la cimentación de este proyecto usando este modelo, también lo puedo hacer. Y así como aquí tengo las deformaciones, puedo ver lo que llamamos la presión del suelo. ¿Sí? Ayer les conversaba sobre esto. Aquí tengo el campo de presiones, ¿sí? Y voy a elegir este elemento finito, le voy a dar clic derecho y voy a cambiar aquí las unidades a tonelada metro. Entonces, tengo valores, vean, de 6.15 toneladas sobre metro cuadrado. El día de ayer nuestros valores máximos eran del orden de 4,5, 5. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de valores de 6, que pues nos dan a ver que esta cimentación, pues sí, nos ahorra todo este tamaño o todo este volumen de concreto, pero nos está evidenciando esfuerzos en el extremo izquierdo que superan la capacidad de carga del suelo. En el caso de la franja central, tenemos 5, todavía es un valor muy grande, y en la franja derecha, estos esfuerzos andan en el orden de 4,97. Entonces, este ejemplo que se lo voy a compartir nos puede servir para evaluar en qué condiciones es más conveniente el uso de una cimentación a base de zapatas corridas contra una cimentación a base de una losa de cimentación. ¿Sí? Si queremos ver también el refuerzo que va a demandar la zapata, pues simplemente le pedimos al programa que nos dé esos valores de momento y aquí nos va indicando esos valores. Miren cómo los valores máximos se concentran al pie o al talón de la zapata, lo cual coincide con la manera en la que se deforma la zapata por fricción. Ven cómo los valores se hacen más pequeños conforme me acerco al empeine, cómo se hacen más grandes conforme me acerco al talón. ¿Sí? El contar con ese tipo de recursos, pues me ayuda a mí a dosificar, parametrizar las cimentaciones para que tengan el refuerzo y las características idóneas asociados al nivel de demanda. Aquí veo que las más demandadas es la cimentación central, es la que tiene mayor demanda por flexión, y también puedo ver aquí la demanda por cortante. Puedo ver la demanda por cortante.
Yo reviso estos números que me va dando en el espectro de colores y lo puedo incluso parametrizar con la resistencia en concreto. Y me va diciendo que, por ejemplo, aquí me está diciendo que requiere más espesor la zapata en comparación con estos puntos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si algún comentario. Adelante, arquitecta Angélica. Sí, buenas noches. Una pregunta, por ejemplo, ¿podría ser que ahí requiera más demanda porque es la parte central de la casa y es donde, digamos, como recibe peso tanto de un ala como de la otra? Sí, así es. Ok, ahora lo que no entiendo es por qué, o sea, por ejemplo, en esa parte sí es como lógico que sea la parte que recibe más peso, pero de la parte izquierda, o sea, ¿por qué hay tanta variación de la parte izquierda con respecto a la derecha? O sea, una parte es mucho más larga, pero la izquierda, ¿por qué hay tanta variación en cuanto a lo que comentaba? Una de las razones que puede generar esa desigualdad en la presión es también las demandas que se tienen por sismos, ¿sí? Las Ok, demandas que se tienen por efectos de viento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los muros o los ejes que se encuentran a los extremos son los que de alguna manera contribuyen a la rigidez del edificio ante ese tipo de acciones, ¿sí? ok, ok, muchas gracias. También una zapata de lindero es más vulnerable que una zapata intermedia. Sí, una zapata de lindero, como les mostraba hace rato en la hojita, si yo le aplico aquí la carga, esto en principio genera un mayor esfuerzo ahora sí que en el talón de la zapata. Y ese esfuerzo se va reduciendo conforme me voy acercando al empeine. Lo mismo nos dice aquí el modelo, miren. Si yo agarro y veo los esfuerzos, vamos de esta zona rosada. La zona rosada tiene una demanda del orden de -6,23 y conforme me alejo y me voy acercando a la punta o al empeine de la zapata, el valor se va reduciendo hasta 5,67. Y eso es porque la carga está descentrada, o sea, Exacto, está excéntrica. da hacia un lindero y pues obviamente tiende a la torsión, ¿no? Sí. Tiende al volteo, a la torsión y se concentra el esfuerzo en esta zona. ¿Sí? Cuando la zapata es intermedia, usted lo hizo muy buena la aseveración. De alguna manera la carga que se recibe del muro, pues está concéntrica. Se puede distribuir de manera más eficiente. ¿Qué nos dice esto? Que una zapata de lindero debe tener un espesor suficiente para funcionar de acuerdo a cómo se le demanda, ¿no? Una Ok, y zapata de también, lindero de 1 metro posiblemente nos pida mayor espesor que una zapata intermedia de 1 metro de ancho, por el efecto de la ¿y qué tanto excentricidad. influye, Ajá. perdón, y qué tanto influye, por ejemplo, el empotramiento? O sea, tiene que tener más espesor esa zapata, Ujú, porque es del acero. Eh, ujú. el empotramiento también para el efecto de volteo. Sí, lo comentábamos hace un ratito en la presentación. La profundidad de desplante nos va a garantizar que el suelo que está aquí arriba, que está considerado aquí en este análisis de estabilidad, genere un lastre para que si la cimentación, vamos a pensarlo aquí en draw, voy a ponerlo. Si este momento intenta hacer que la cimentación gire para acá, pues este peso de este suelo lo lastra. El suelo encima de una zapata de lindero es un material que se puede usar como contrapeso, como lastre, ¿sí? Por eso es muy recomendable cuando
tengo una zapata de lindero, por ejemplo, algún muro colindante, una barda, el suelo que se deposita encima de la zapata se compacte de manera adecuada para que se obtenga el mayor valor del peso volumétrico. Y ese peso sea un lastre adecuado para eh, estabilizar mecánicamente o la cimentación. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos una zapata de lindero, pero colinda con otra propiedad que ya tiene ya también su zapata de lindero, ese efecto de torsión, ¿cómo influye? Bueno, ahí si no están bien diseñadas, una va a servir de apoyo de la otra. Y si la que es el apoyo no tiene las características suficientes, a mediano y largo plazo se va a ver eh, deformaciones o asentamientos. Ahí lo conveniente es, si se tiene una zapata de lindero para una barda y ya se tiene una existente, pues evaluar si se van a dejar las dos zapatas en el mismo estrato. Mencionábamos hace rato que cuando tienen zapatas juntas, que reciben una carga importante, esto amplifica la profundidad en la cual estos esfuerzos se requieren para disipar. Es decir, yo tengo dos zapatas a una cierta separación, requieren o influyen en una cierta profundidad de suelo. Y vamos a poner para este ejemplo es aquí. Pero si las junto y se mantiene la geometría de las zapatas y la carga, solo por juntarlas, en los estratos o en la profundidad de estratos en las cuales influye se incrementa. Entonces, como influye en estratos más profundos, posiblemente se tengan asentamientos aquí. ¿Sí? Ok, ok, muchísimas gracias. No, no, con mucho gusto. Sí. ¿Una pregunta más? ¿Algún comentario más? Ahí por ahí el compañero José Manuel compartió sus hojas de cálculo. Ah, ok. Es que no me dice la arquitecta, yo no sabía. Que no se veía mi pantalla, perdón, le di la opción que aquí le decía, mire, aquí es lo de las zapatas, mire. Zapatas separadas, zapatas juntas. No, estaba respondiéndole a la compañera Angélica acerca del efecto de las zapatas de lindero juntas. Tienen un efecto en una mayor profundidad de suelo. Agradezco el comentario. Entonces, Perfecto. yo, a ver, Tiene la mano levantada, doctor, si gusta sí, participar. adelante, adelante, José Manuel, adelante. Pues sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es una pregunta, pero creo que es de estructuras uno. Este, cuando se calcula la carga de servicio Ujú, y se le multiplica, muchos lo multiplican por el 1.25, por el 1.25, ¿sí? ujú. Y eso nos da la carga total, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza mucho este factor muchas veces a pie de juntillas? Ah, ok. Para ello voy a usar mi modelo. Bueno, voy a mencionarlo así, miren, aquí lo vamos a ver. Miren si se ve en la pantalla. Bueno, existen dos tipos de análisis que se hacen cuando se quiere diseñar algo. Los primeros
son los análisis bajo condiciones de servicio, ¿sí? Que son este y este para este caso. Estos análisis que estoy resaltando aquí con la cursor en azul no tienen ningún factor que los incremente. Son tal y como se transmiten y se determinan de acuerdo con las normas, ¿sí? Y son análisis con sus correspondientes combinaciones que nos sirven para medir asentamientos, volteos, estabilidad, ¿sí? Flechas en estructuras. Sin embargo, la filosofía de diseño de las normas nos dicen que cuando yo quiera diseñar y poner el acero de refuerzo de vigas y columnas, de losas y cimentaciones, tengo que usar unos análisis que están afectados por unos factores. Creo que es como usted me comenta, el 1.25. Ujú. Esos factores son una manera probabilística, ¿sí? De que el cálculo que yo hago, el diseño que yo hago, tenga una cobertura para cualquier efecto extraordinario que pueda ocurrir durante la vida útil de mi estructura. Oiga, pues en Querétaro no ha temblado en 50 años, pero hay registros que guardados de 100 años, 200 años, que sí ocurrió un sismo. Entonces, ese factorcito que incrementa la capacidad o que incrementa la demanda es por la posibilidad de que durante la vida útil de ese proyecto ocurra un sismo de la misma magnitud o un poquito mayor, ¿sí? Algunos llaman a estos factores factores de miedo, pero no son factores de miedo, son factores originados de la probabilidad, llaman factores de carga, y nos ayudan a tener una cobertura en el diseño que considera el tipo de estructura, el tipo de acción y la vida útil de la misma. Esa sería mi respuesta. Sí, ahora, considerando que obviamente hay un factor, ya sea de riesgo, por seguridad o por la misma norma, pero conociendo el tipo de suelo en el que se está o en el cual se está desplantando, ¿no hay probabilidad de bajar ese factor? Ah, ok. Ahí también es una muy buena pregunta y también creo que nos va a aportar mucho. Estos factores de 1.3 y 1.5 o de 1.1 o de 1.25 surgen de la norma complementaria para el Distrito Federal o Ciudad de México. Ujú. ¿Ya? A nivel nacional, son contados los estados o entidades federativas que han hecho ese cabildeo o labor para generar o ajustar sus propias normas. Entonces, digamos que el marco normativo nos dice que cuando el reglamento de construcciones de un municipio no tiene normas propias complementarias, por supletoriedad o por ausencia de estas, se utilice una de alguna región cercana o, en este caso, la de la Ciudad de México. Y entonces caemos en ese detalle. Oye, ¿podríamos reducirlas? Porque en Querétaro la vulnerabilidad por sismo tal vez no es la misma que en Ciudad de México, porque los procedimientos constructivos, los materiales, el uso o la densidad de uso no es la misma. Sí se puede, pero se requiere de alguna manera dedicarle el tiempo para hacer el ajuste probabilístico a ese factor. Mientras no se tenga, tenemos que seguir encuadrándonos al marco normativo de Ciudad de México porque no tenemos otro. Pues sí. Ok, gracias. No, de nada, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Así es.
Factor de carga, factor de seguridad, sí. Bueno, pues en ese tenor y considerando que son las 9:13, yo les agradezco de verdad mucho el apoyo en estas sesiones. Yo les comparto el material, los modelitos, la presentación del día de hoy, para que la tengan y el libro, ¿sí? Y bueno, estamos viendo en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Deseo que pasen una excelente noche. Gracias, igualmente. Excelente. Gracias, igual. Quedo pendiente de lo del libro nada más y ahorita comparto el contenido de la clase. Que pasen excelente noche. No se les olvide registrarse en la asistencia. Si alguien falta, les comparto nuevamente el link de asistencia. Muchas gracias. Noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.